Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Un abrazo enorme a todos los que me acompañan, y gracias por darle play. Y para los que son nuevos en la familia, un besote gigante. Como ya vieron en el título, hoy vamos a desentrañar un temazo que ha hecho temblar los cimientos de la farándula, el explosivo rumor de Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya. Prepárense porque lo que les voy a contar es imperdible. Y tengo mucho más chisme fresco para ustedes. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con estos nombres, permítanme hacerles una pequeña introducción. Aatay Ulusoy, uno de los actores turcos más guapos, carismáticos y talentosos del momento, conocido por sus papeles estelares en series que han conquistado corazones en todo el mundo, como Medcezir, de Protector, e Yerde, ha demostrado ser un verdadero camaleón actoral, capaz de sumergirse en roles muy diversos y cautivar al público con su magnetismo. Es un ícono en toda regla. Y Serine Isarkaya, una actriz turca igualmente talentosa, versátil y deslumbrante. Famosa por su participación en series como Medcezir, Fi y Sameran, ha demostrado ser una actriz que no teme los retos y que siempre busca explorar nuevos horizontes artísticos. Su belleza y su talento son innegables. Son dos grandes estrellas de Turquía, con un brillo que eclipsa a muchos. ¿Y qué es lo que hace que este tema sea un bombazo de proporciones épicas? Pues imagínense la noticia. Estos dos bombones, que ya habían sido pareja en la exitosísima serie Medcezir, han vuelto a ser el centro de atención. Y no es por cualquier cosa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tranquilos, mis amores, que para eso estoy yo aquí, para contarles absolutamente todo. Antes de sumergirnos de lleno en el chisme más jugoso y los detalles más picantes, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ninguno de mis vídeos. Así no se van a perder nada de la farándula internacional, y mucho menos de la turca. Y ya saben, cada vez que subo un vídeo nuevo, ustedes son los primeros en enterarse. Es rápido, sencillo y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. El rumor, la noticia, el bombazo comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, en los portales de noticias y en los medios de comunicación turcos hace unas semanas. Se hablaba de una posible reconciliación entre Aatay y Serine. Y las alarmas se encendieron en todos lados. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál fue el detonante? Pues todo empezó con fotos. Sí, amigos, las fotos son el pan de cada día de la farándula, el motor de muchas especulaciones y el origen de rumores que a veces terminan siendo realidad. Empezaron a filtrarse fotos de ambos actores compartiendo, digamos, momentos bastante cercanos. No eran fotos robadas, tomadas a escondidas, ni nada por el estilo. Eran fotos que parecían bastante casuales, como si alguien hubiera querido mostrarle al mundo que algo estaba pasando entre ellos, o que al menos, había una cercanía innegable. Vimos fotos de ellos en lo que parecía ser una cena romántica en un restaurante elegante, en un café muy acogedor, e incluso se rumoreó con fuerza que habían estado juntos en la misma ciudad, en diferentes momentos, pero con la posibilidad de que se vieran. Al principio muchos pensaron que se trataba de un montaje, de una estrategia publicitaria para generar expectación, o de un simple juego de la farándula. Recordemos que Medcezir fue un éxito rotundo, y la química entre Aatay y Serine era innegable. Era algo que traspasaba la pantalla, y que había cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Pero después, poco a poco, la evidencia, como el agua, se fue acumulando. Empezaron a aparecer en eventos sociales, en fiestas, en reuniones con amigos en común, incluso se filtraron fotos en las historias de Instagram de amigos en común. La cosa se ponía seria. Y aquí es donde las especulaciones se dispararon a niveles estratosféricos. ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Era una amistad especial y nada más? ¿O era algo más profundo, algo que iba más allá de una simple amistad? Los fanáticos, como siempre, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis exhaustivos de fotos, de comparaciones de miradas, de especulaciones sobre sus gestos, un verdadero hervidero de emociones y conjeturas. Los fans de Medcezir volvieron a la carga, con la esperanza de ver a su pareja favorita de nuevo unida.
Para sumarle aún más leña al fuego para avivar las llamas del chisme y la curiosidad, empezaron a aparecer declaraciones de fuentes cercanas a los actores. Unas decían que sí, que estaban saliendo, que la chispa había resurgido y que la llama del amor volvía a arder. Otras decían que no, que solo eran amigos, que mantenían una buena relación, que se llevaban bien y que nada más. Pero, vamos, seamos sinceros. Es muy difícil ocultar algo así, sobre todo en el mundo de la farándula, donde los paparazzi están al acecho, y donde las filtraciones son el pan de cada día. La verdad es que Atai y Serrini siempre han sido muy reservados con su vida privada. Nunca han sido de los que ventilan sus relaciones en público, de los que gritan a los cuatro vientos sus amores. Siempre han preferido mantener la discreción y la intimidad. Pero esta vez, la situación era diferente. La expectación era enorme. El público estaba ansioso por saber si la historia de amor de Medcezir iba a tener un segundo capítulo, un final feliz digno de un cuento de hadas moderno. La presión era inmensa. Y aquí es donde entra lo que a ustedes, mis amores, les interesa muchísimo. ¿Qué pasó con el rodaje de la nueva serie de Netflix, Cubra, protagonizada por Atai? ¿Y qué sabemos de los proyectos de Serrini, que siempre tiene unas bajo la manga? Pues, amigos, el tema se puso aún más jugoso, más picante y lleno de posibilidades. Al parecer, las agendas de ambos se cruzaron en el tiempo. Y esto generó todavía más chismes, más especulaciones y más ganas de saber qué estaba pasando realmente entre ellos. Atai, en estos momentos, está en plena grabación de la segunda temporada de Cubra, una serie que ha generado muchísima expectativa. Él es el protagonista, y la serie ha tenido un gran éxito en Netflix. Serrini, por su parte, tiene varios proyectos cinematográficos y televisivos en puerta. Ella siempre está activa, buscando nuevas oportunidades y nuevos retos para demostrar su talento. El cruce de agendas, la coincidencia en el tiempo de sus proyectos y, por supuesto, el hecho de que ambos estén solteros avivaron la llama de la esperanza entre los fans, que deseaban verlos juntos nuevamente. Pero ahora esperen, que todavía hay más. Hace poco, en una entrevista, Atai fue consultado sobre el tema, sobre los rumores y las fotos, y se limitó a sonreír. Sí, amigos, la enigmática sonrisa. Una sonrisa que decía mucho sin decir absolutamente nada. Una sonrisa que dejaba entrever un misterio, un secreto a voces. Y Serrini, por su parte, tampoco ha confirmado ni desmentido nada públicamente. Todo esto alimentó aún más las esperanzas, las especulaciones y las teorías conspirativas. En definitiva, la situación actual es un completo misterio. No sabemos con certeza, no tenemos la confirmación oficial y absoluta, de si Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya están juntos de nuevo. Pero lo que sí sabemos es que hay muchísimas pistas, muchas señales, y que la posibilidad es más que real. Y eso es lo que hace que esto sea tan emocionante, tan intrigante. A mí personalmente me encantaría que estuvieran juntos. Son una pareja que, como ya dije, hace una química maravillosa en pantalla, y también fuera de ella. Me parece que harían muy bien juntos. Me parece que se complementan, que se entienden y que se potencian mutuamente. Pero al final, lo más importante es que ellos sean felices. Y por supuesto que nos sigan regalando su talento en la pantalla, porque ambos son unos grandes profesionales. Y hablando de talento, no podemos olvidar que ambos tienen proyectos muy interesantes en camino. Atai está trabajando a full en la segunda temporada de Cubra, y como ya dije, Serrini tiene varios proyectos cinematográficos y televisivos en puerta. Así que prepárense porque vamos a tener a estos dos bombones en nuestras pantallas, cautivándonos con sus interpretaciones por mucho tiempo. Y esperemos también en la vida real. Pero antes de terminar, quiero recordarles que todo esto son rumores, especulaciones y análisis de fotos. No tenemos ninguna confirmación oficial de parte de ellos. Pero como siempre digo, el humo nunca viene solo, y en este caso, el humo es bastante denso. Hay muchas señales que apuntan a algo más, y es imposible ignorarlas. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo y completo del bombazo de Atai y Serrini. Intenté darles toda la información que pude, y sobre todo mantenerlos al día con lo último, lo más picante y lo más jugoso de la farándula. Y por supuesto mi opinión personal. No se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que están juntos?
¿Les gustaría que estuvieran juntos? ¿Qué opinan de Medcezir? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Déjenme sus teorías, sus opiniones, todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos. Me gusta saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia que quizás está por escribirse. Y por favor, si les gustó el vídeo, no se vayan sin dejar su like. Es importantísimo para mí. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que aman el chisme, la farándula y el drama tant. O como ustedes y yo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Y no se pierdan las próximas noticias, porque la farándula nunca descansa. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden, el chisme es la salsa de la vida. Hasta la próxima, mis amores. Y estén atentos a las novedades.